comunicación para que todos puedan accesar, que me puedan escuchar. Si hay algún problema técnico, con mucho gusto tratamos de enmendarlo. Me da mucho gusto saludarles, poder estar con ustedes y poder accesar a esta materia. Las condiciones técnicas no son las que requerimos, las que necesitamos, pero vamos a tratar de subsanar cualquier situación, cualquier emergencia. En un momento determinado voy a pedir apoyo aquí en mi oficina para que nos permitan ir a un pizarrón que está aquí a un lado y tratar de platicar con ustedes. Y la idea o las pequeñas reglas que podríamos establecer es que por favor intervengan, participen mucho, cuestionen, pregunten, lleven la temática a todos los sentidos y todos los aspectos que ustedes quisieran. No se queden con ninguna duda y como no los veo físicamente, pues los podré escuchar y más que escuchar, poder tratar de comprender y adentrarme a la estructura de su pensamiento para poder decantar lo mejor posible una exposición. Trataremos de ir mejorando poco a poco la exposición, pero cualquier aspecto de que ustedes quieran, y siempre soy muy susceptible, muy dado a la crítica constructiva, la crítica racional, y por lo tanto ese es el contexto. Entonces, por favor, intervengan, cuestionen, disensen y hagan lo que ustedes estiman conveniente. Me han pedido y que dé por el reclamo de los alumnos una clase práctica. Pedí la relación de quiénes son los alumnos y me han mandado de la institución que organiza, INDEPAC, un listado en donde puedo advertir pues una infinidad de 213 alumnos. No sé cuántos alumnos estén conectados, a mí no me es posible visualizar cuántos son, pero me puedo advertir aquí que son 213 alumnos y también pedí que me dieran una relación de sus actividades, a qué se dedican. Puedo advertir que el promedio de 95%, si no es que es más, son litigantes, son postulantes. Hay algunos ministerios públicos, algunos académicos, algunos jueces, algunos fiscales, algunos defensores de oficio, pero más del 95% son litigantes. En clases presenciales, en clases de salón, le pregunto a los alumnos coloquialmente, y sin otro afán, si son de los buenos alumnos, si son de los que verdaderamente podríamos señalar que son buenos, y todos, sin excepción, me dicen que sí son muy buenos, y eso me permite entonces empezar a interrogar a uno por uno, para poder entonces valorar y aquilatar qué tan buenos son. Entonces, el planteamiento es tratar de desarrollar en lo posible una clase práctica. El tema, salvo la mejor indicación que ustedes tengan, se precisa aquí y que me remiten los temarios de 4 clases que tendré con ustedes, y el primero se refiere al juicio de amparo y medidas cautelares en el sistema acusatorio adversarial. Este es la primera exposición y se refiere al contexto del juicio de amparo y medidas cautelares en el sistema acusatorio y adversarial. Entonces, el planteamiento es hacer una exposición práctica para que pueda resultar de utilidad a todos los litigantes y refrendar y pedirles el apoyo a los jueces, será muy interesante, a los señores fiscales y principalmente a los docentes. Voy a tratar de hacer un ejercicio, si a mí no conozco los pormenores de la dirección académica del instituto que los tienen ustedes como alumnos, pero si a mí me dijeran que tuviera que calificarlos, y espero que así sea, que yo tuviera que hacer una evaluación, entonces yo los calificaría de una forma muy sencilla.
y que cada uno de ustedes me enviara una resolución de amparo indirecto, una sentencia de amparo indirecto sobre un tema de medida cautelar. Y trataríamos de que la medida cautelar fuera prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Pueden advertir ustedes que entonces, si a mí me lo permiten, si a mí me lo autorizan, podré evaluar, trataré de calificar su capacidad, su posibilidad de poder realizar una sentencia. Los últimos 20 años de mi vida me dediqué a ser magistrado de circuito, solicité mi retiro voluntario, estoy actualmente jubilado, todavía no cumplo 2 meses como magistrado jubilado, y ahora me dedicaré estrictamente a actividades académicas, pero la experiencia de 4 tribunales colegiados y 4 tribunales unitarios, ser juez de distrito, me permitirá poder tratar de lograr con ustedes lo que todos los jueces y magistrados federales y de circuito anhelan en este país. Encontrar colaboradores, encontrar personas con todo el talento posible que postulen como secretarios y puedan realizar una sentencia de amparo. El condicionante es que quien use un formato, un machote o el sustento de puras jurisprudencias, en mi consideración y muy respetuoso, no merecería una calificación aprobatoria, pero eso no sería un tema mío. Realizar el postulado de una sentencia tiene que ser un tema estructural. Sería interesante que los alumnos, además de realizar una sentencia, pues pudieran presentar conjunta o adyacentemente, bajo un principio de congruencia interna, un principio de congruencia externa, su demanda de amparo. Aquí está la demanda de amparo y la sentencia. Va a ser una creatividad, va a ser una obra en la que ustedes van a lograr conseguir esos extremos puntualmente. Esa es la idea fundamental, básica y de manera importante. Entonces, ya que me han requerido tener un ejercicio práctico con ustedes, entonces la idea es de que ustedes puedan realizar una sentencia en creación libre, en creación precisa, en amparo indirecto sobre la medida cautelar de la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva oficiosa. Hoy en día en nuestro país estamos en un tema de emergencia de salud con motivo del coronavirus, esta pandemia que resulta interesante. Entonces, el tema a dilucidar, el planteamiento a dilucidar será que existen personas con prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa que se encuentran ya infectados dentro del centro de reclusión con esta medida cautelar o por las circunstancias de la población, la sobrepoblación, las circunstancias de higiene y todas esas demás medidas son altamente potenciales de adquirir este virus. Entonces, todos tenemos a alguna persona que está en prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa y en consecuencia a través del juicio de amparo se nos ha planteado el poder resolver si sería factible hacer un cambio de la medida cautelar por alguna otra, hacer una modificación y ese es el cuestionamiento. Nosotros podríamos advertir que tendríamos que dilucidar. Desde luego que no habría
propiamente un formato o un machote, incluso ni siquiera una jurisprudencia. Entonces, hacemos una sentencia en amparo indirecto y nos imaginamos que esta sentencia en amparo indirecto es motivo de un recurso de revisión y que nosotros somos los magistrados, los secretarios, y que constituimos el pleno o el pleno de circuito, pleno de colegiado, que vamos a proponer una tesis que resuelva concediendo una medida cautelar distinta o diferente, o confirmando la negativa del amparo, o posiblemente el sobreseimiento. Desde este momento, siempre he considerado que el alumno debe de aprender a pensar en el derecho. Y en este contexto, nosotros tendríamos que hacer los señalamientos de conceptos de violación en nuestra demanda, las partes considerativas de una resolución y los conceptos de disenso en agravio y la resolución que resuelve el recurso de revisión para poder confirmar o revocar la determinación sujeta a la revisión en el juicio de amparo. Ese es el cuestionamiento. En los sistemas de enseñanza del aprendizaje del derecho en algunas universidades en el mundo, por ejemplo, Harvard en Estados Unidos, Oxford en Inglaterra, Heidelberg en Alemania, este sería temáticamente lo que se le indicaría a los alumnos. Esa es la tarea, habría muchas precisiones, muchas aclaraciones, muchos temas que dilucidar y el profesor diría, ¿y es cuánto? Yo los espero en 2 semanas para proseguir en una semana para ver cómo van en el avance del planteamiento de la solución del problema jurídico-social que se les está planteando. Y bueno, tendrán que hacer la investigación, el estudio, el análisis correspondiente para empezar a surgir ideas que nos puedan resolver esta problemática. Podríamos pensar que también la demanda de amparo sería muy importante por la sentencia, el recurso de revisión, exposición de agravios, la sentencia de segunda instancia y la tesis de jurisprudencia que contendría el argumento estructural para resolver la problemática. No se me ocurre, sinceramente, otra forma de cómo abordar estos temas del juicio de amparo y las medidas cautelares en el sistema acusatorio adversarial. Este es el aspecto que no sé si sea factible, que alguno de ustedes tenga alguna interrogante, tenga alguna duda, no sé si me estoy explicando y alguno de ustedes quisiera alguna precisión sobre el punto de partida del que trato de impartir esta exposición. Y si hubiera la posibilidad de que alguno de ustedes tuviera algún cuestionamiento, lo puede hacer o lo puede hacer en el momento que ustedes gusten y proseguiríamos nosotros en este extremo. Ese es el planteamiento. No es un examen, no es un trabajo, no es absolutamente nada, sino a mí me dicen los señores quieren aprender la práctica del juicio de amparo y la medida cautelar, y yo digo, bueno, pues eso está perfecto, se me hace excelente, los jueces y magistrados en todo el país claman, reclaman, exigen personal calificado para nombrarlos como secretarios de tribunal, secretarios de juzgado, secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte. Creo que en nuestro país tienen un sueldo bastante decoroso, pero bueno, la idea es que la persona diga, pues yo quiero un nombramiento de esto y que me enseñen y quiero aprender. Yo creo que eso no es válido. El que postula como secretario va a ir a resolver los planteamientos que tendrían que ser correspondientes a la necesidad
de resolver problemas jurídicos y sociales. Muy bien, yo quisiera ver con ustedes cuáles serían, conforme a la nueva ley de amparo, ¿sí?, los requisitos del dictado de una sentencia. Voy a tratar de ir al pizarrón para que escriba en el pizarrón e ir esquematizando. Hay una persona que me está apoyando aquí en la oficina y cualquier cuestionamiento trataríamos de irlo accesando. Desde luego, siempre estaré esperando su intervención, su participación, sus cuestionamientos, pero ya está planteado cuál es el objetivo. Comentaba en 2 clases que he dado este día en la mañana, una clase y una conferencia, que cuando en esos 20 años, más de 3 docenas de secretarios que trabajaron conmigo, actualmente son jueces o magistrados, y muchos de ellos me pedían una oportunidad y me llevaban un currículum de 2, 3 tantos, y yo siempre les comentaba a ellos que me interesaría más que me contestaran. ¿Qué quieres en la vida? ¿Cómo crees que lo vas a conseguir? ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Entonces, si nosotros llevamos esas preguntas al planteamiento de juicio de amparo y la medida cautelar, pues es obvio que tengo o conozco el caso de una persona que está en prisión preventiva, justificada o de oficio, que hay una pandemia que afecta el estatus político, económico, social, pero principalmente de salud de nuestra nación. Y la pregunta es si esas personas que tienen un altísimo riesgo, una afectación en su derecho a salud e incluso a su vida, podría modificársele, cambiarse esa medida cautelar de prisión preventiva, cautelar o oficiosa, por alguna otra medida, por ejemplo, la prisión preventiva domiciliaria. ¿Sería factible esta situación? Bueno, entonces, ¿cómo resolvería ese caso concreto y cuáles serían las pautas o los señalamientos? Vuelvo a insistir, trataré de ir lo más sencillo o lo más simple para que nosotros pudiéramos advertir algunos de los aspectos conducentes. Muchas de las veces me han dicho que por qué no se hacen cursos para realizar una demanda de amparo, para realizar un recurso, para ofrecer pruebas, desahogar pruebas, hacer incidentes, y pienso que el que pueda hacer una sentencia será poder hacerlo más, para en su caso poder hacerlo menos. Esa es la idea fundamental para que nosotros pudiéramos tener perfectamente ese planteamiento. La maestría que ustedes desarrollan, pues evidentemente les forma, de acuerdo a los programas académicos de las universidades, ser capaces de enseñar sobre la especialización en la que están ustedes estudiando, que es el juicio de amparo y el sistema acusatorio y en específico de la medida cautelar. Pero bueno, qué importante sería que tuvieran esa capacidad de poder plantear el dictado de la sentencia. Si tenemos 95 litigantes en este curso, 95% de litigantes de 200 y tantas personas, pues la idea sería que como tipo de violación, como concepto de agravio, pudiera proponerle al juez, pudiera proponerle al colegiado la solución del caso con el proyecto, con el planteamiento de solución. ¿Sí se explica? Entonces, lejos de decirle, súpleme la deficiencia, o ahí te van 100 tesis, a ver cuál crees que está buena, o pásame un formato, o pásame un machote, tener esa capacidad fundamental. He sido reiterativo para tratar de advertir algunos de los aspectos. El artículo 73 y 74 de la Ley de Amparo nos van a establecer los parámetros del dictado de la sentencia bajo el principio de relatividad sustancialmente.
y en las procedencias del propio juicio de amparo, y el 74 específicamente la sentencia debe de contener. Integré los jurados en el Consejo de la Judicatura Federal para la designación de jueces de distrito del sistema acusatorio. Y en los casos prácticos, en la sentencia que tendrían que dictar, me di la posibilidad de repartir al comité académico que integraba en ese momento formatos de sentencias que se dictan en España en el sistema acusatorio, sobre el promedio de 3 hojas. Había unas de 2 y cuando mucho habría de 4, tal vez alguna de 5, no más. Cuando nosotros calificamos a los primeros alumnos, a los segundos alumnos, porque fueron 4 concursos hasta completar el número correspondiente, y en el primer concurso, en el segundo, el promedio mínimo de hojas de la sentencia dictada en el juicio del sistema acusatorio ocupaba las menos sobre un promedio de 60 hojas, pero alguien hubo que escribió 180 hojas. Podrán advertir ustedes que el reclamo de los miembros del comité fue enorme hacia mi persona y me dijeron: Miguel Ángel, ¿qué les has enseñado? Si nos das modelos de 3 a 5 hojas y el que menos escribe 60 y el que más 180, estás descontextualizado. Dije: sí, pero me dieron 1 mes y medio para prepararlos. ¿Cómo en 1 mes y medio les voy a quitar lo que 6, 10, 15, 20 años han hecho? La mayoría son formatos, son machotes y con un sinfín de jurisprudencias. Entonces, la idea práctica es que el alumno aprenda a hacer sentencias. Vamos a ver cuál es el contenido de la toma de decisión. ¿Me acompañan al pizarrón, por favor? Espero que alcancen a verme, espero esa posibilidad. Y cualquier aspecto, tenemos aquí a nuestro técnico, al ingeniero Emilio Martínez, que nos podrá facilitar cualquier recurso para que ustedes puedan cualquier aspecto. Artículo 74 de la Ley de Amparo. He pedido que cada uno de ustedes tenga una constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Ley de Amparo, que tengan ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que tengan el Código Penal de la Federación. Instrumentos básicos, elementales. El artículo 74 formalmente, normativamente, nos va a dar el contenido de la sentencia. El sentir del juez en la expresión latina. Lo que siente el juez sobre bases de racionalidad, de fundamentación, motivación, con los requisitos de congruencia, motivación y exhaustividad que corresponde a toda determinación judicial. La ley nos señala que, en primer lugar, vamos a fijar clara y precisamente, clara y precisamente, con precisión, el acto reclamado, precisar. Fijamos de manera clara y precisa el acto reclamado. ¿Cuál es el problema jurídico a resolver? ¿En qué está el cuestionamiento del debate? Normalmente todos los contradictorios procesales, conforme a la teoría general del proceso, va a pretender hacer postulados de abstracción sobre hechos prácticos y sobre normas jurídicas. ¿Cuál es la problemática? Nosotros ya advertimos que es respecto a la medida cautelar que ha decretado un juez, ¿sí?, en la solicitud de cambiar la misma por
prisión preventiva domiciliaria, por ejemplo. Podría haber diversidad de acepciones. Ese es cuál consiste el acto reclamado. ¿Qué estoy reclamando? En segundo lugar, un análisis, un método analítico, ¿sí? El análisis sistemático de los conceptos de violación. Vean ustedes. ¿Quieren preguntas si fuera un examen por escrito? Entonces la pregunta sería, ¿sí? Conceptualice qué es el acto reclamado. 2. ¿En qué consiste los métodos argumentativos, analítico y sistemático? Estamos haciendo un sumario. Preguntas. ¿Y qué son los conceptos de violación? Yo creo que eso es básico, es estructural y es elemental. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en juicio. Valoración de las pruebas desahogadas en el juicio. Normalmente el juicio de amparo va a analizar como prueba la instrumental en el que se sustenta el acto reclamado, para apreciar su constitucionalidad. Muy bien. Eso es interesante en un momento determinado. La propia ley nos va a señalar en su fracción 4 las consideraciones y fundamentos legales en que se apoya la decisión. ¿Para qué? Para conceder, negar o sobreseer. Una sentencia de amparo se dicta en 3 sentidos: la que concede, la que niega y la que sobresee. Y desafortunadamente, ¿sí?, una de las sentencias que concede, en uno de los aspectos que debería de procederse al fondo, es para nulificar y en consecuencia reponer el acto reclamado. Por ello, deben tener muy en cuenta estas consideraciones. La fracción 5. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión. Los efectos de la concesión. Amparos lisos y llanos, amparos para efectos. Efectos vinculatorios, vinculamos a la autoridad responsable, o no vinculatorios, le vamos a dar libertad de jurisdicción. Veamos nosotros. El pronunciamiento respecto de violaciones procesales que se hicieran valer y aquellas que cuando proceda a la revocacional advierta de suplencia de queja, además en los términos precisos en que debe de pronunciarse la nueva resolución. Amparos para efectos vinculatorios. ¿Para qué concedemos y en qué te constriñe? Y finalmente, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma o omisión en que se conceda, niega o sobresee el amparo y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. Vean ustedes, en la estructura del pensamiento judicial a través del dictado de una sentencia. Fijamos de manera clara y precisa el acto reclamado. Vean ustedes de manera sencilla
¿Cuál va a ser el señalamiento respectivo? Voy a dictar una sentencia. Es que tengo que analizar si hay competencia legal o no. Yo les digo, si no hay competencia, pues ¿para qué hacer ese pronunciamiento? Si no hay competencia, entonces sí, debe ser un tema que tiene que abordar. En tal de los casos, nada más decir, el problema jurídico-social consiste en esto. Los temas de disenso del quejoso respecto de esta resolución se hacen valer en esto. ¿Sí? Las pruebas de sustento del acto reclamado en la justificación de su constitucionalidad y la legalidad son estas. Las consideraciones y fundamentos para estimar que el acto de autoridad es legal o no es legal, es constitucional o inconstitucional, me van a permitir confirmar, negar o sobreseer y en su caso ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo. Por ello, los efectos son amparar de manera lisa y llana o para efectos vinculatorios o no vinculatorios, para negar o sobreseer en el juicio de amparo en mis puntos resolutivos. Parece simple. Esa es la estructura de un pensamiento. Por eso es el señalamiento. En mi demanda de amparo voy a precisar cuáles son mis conceptos de violación. ¿Cuál es mi acto reclamado? ¿Cuáles son las autoridades responsables? Voy a hacer una precisión para tener la congruencia externa entre lo que se demanda en la petición y lo que se resuelve. Aquí está el postulado. Me niegan el cambio o la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada. ¿Cómo construyo mis conceptos de violación? Que me supla la deficiencia de la queja, sería un absurdo. Que se los diga. Tendría que hacer el postulado estructural y fundamental. Somos maestros en Derecho. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos sobre un tema específico. Porque nosotros nos apoyamos en estructuras, ¿sí?, científicas del conocimiento del derecho del amparo y el sistema acusatorio. ¿Cuáles son las reglas de justificación probatoria para el marco, ¿sí?, de desarrollar la construcción del pensamiento jurídico sobre la base de la racionalidad ante la negativa o la concesión del amparo? ¿Cómo justiprecios extremos? Desde luego, ¿cómo expreso mis consideraciones? ¿Cuál es mi línea argumentativa para poder decantar, ¿sí?, los temas de disenso? Al respecto, trato de completar algunas de las ideas que nos enmarcan en las sentencias. Artículo 75. En las sentencias que se dicten en el juicio de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable, por lo que no se admite ni se tomará en cuenta las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Por eso la justificación probatoria es la que decanta del acto reclamado. El órgano jurisdiccional, 76, deberá corregir los errores o omisiones que advierta en la cita de preceptos constitucionales y legales que sirven violados. Y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios. Método analítico y método sistemático. Se puede analizar uno a uno los conceptos de violación o todos en su conjunto. Pero vean lo que precisa la propia norma jurídica
cuando nosotros nos vamos al artículo 79 de la Ley de Amparo, que habla de la suplencia de la queja en los conceptos de violación y agravio, cuando se señala en el último párrafo. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. ¿Cómo expreso analítica y sistemáticamente mis conceptos de violación? Primero voy al fondo, luego voy a las violaciones procesales y luego voy a las violaciones formales. Si hago una demanda de amparo, luego expongo violaciones de fondo, violaciones procesales y violaciones formales, a las que se refiere el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución, fondo, 14, párrafo segundo, procesal, y 16, párrafo primero, sí, formales. Habría que analizar cada uno de esos aspectos para poder decantar y desarrollar una sentencia. Por eso es la propuesta. ¿Qué contexto práctico podrían señalar? Entonces nosotros vamos a procurar que cada uno de ustedes, para aprobar esta materia, presenten un proyecto de resolución. Si ustedes conceden lisa y llanamente, para efectos vinculatorios o no vinculatorios, si niegan, sobreseen u ordenan reponer el proceso, pueden tener 10 de calificación, porque no habrá un modelo que me diga que es el que tiene que seguir el alumno. Por eso la creación es libre, por eso van a resolver el planteamiento que ustedes se hagan en el caso concreto, pero lo que se va a calificar es cómo desarrollan en la estructura de su resolución, cómo fijaron el acto reclamado de manera clara y precisa, cómo analizaron, cómo sistematizaron los conceptos de violación, cómo los ordenaron, cuál fue la relación de estudio con independencia de cómo fue expuesto por el quejoso, cómo se justifició la prueba para tomar una decisión, cuáles son las consideraciones y fundamentos para conceder, negar o sobreseer, ¿sí? Y los efectos específicos de una concesión, y cuáles son sus puntos conclusivos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema de disenso? ¿Dónde está la inconformidad? ¿Cuál es la justificación para poder analizar si los temas de disenso son fundados o infundados, operantes o inoperantes, si son atendibles o inatendibles? Y poder decantar mis consideraciones de análisis bajo un marco constitucional. Ese es el esquema. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería la metodología, la sistemática para hacer la prelación del dictado de una sentencia? ¿Cuáles serían los puntos que cada uno de ustedes marcaría para decantar el dictado de su sentencia? Esa es una de las preguntas que se ha hecho a candidatos a magistrados de circuito, jueces de distrito y doctores en Derecho. ¿Cuál es tu metodología de análisis respectiva? Les voy a dar un apuntamiento. Algunos consideran que la estructura metodológica del dictado de una sentencia implica que quien la dicta, quien la propone, debe de analizar, en primer lugar, si existe o no un impedimento legal del titular del órgano jurisdiccional, del juzgado, del unitario, del colegiado o de la sala de la corte o del pleno de la corte. Otra pregunta. ¿Cuáles son los impedimentos en la ley de amparo, en la ley orgánica y en la jurisprudencia?
para poder plantear si no estaríamos impedidos en un momento determinado. 2. La competencia legal del órgano jurisdiccional de control constitucional. Competencia. Es legalmente competente el juez, el magistrado unitario, el magistrado colegiado, para resolver en el juicio de amparo. 3. ¿Hay alguna causa de improcedencia? ¿Qué de improcedencia? ¿Cuántas causas de improcedencia establece la ley de amparo? Tengo 38 años dando clases, más o menos 30 años dando temas de amparo. En 30 años le pregunto a los alumnos, ¿me podría dar en un solo enunciado y en prelación las causas de improcedencia del juicio de amparo? Si digo en orden sistemático y en prelación, es de la fracción primera, segunda, tercera, así respectivamente. Y si llamo en un solo enunciado, es improcedente contra actos de la Corte, contra actos del Consejo, contra sentencias dictadas, con asuntos en trámite del juicio de amparo, cuando no se afecte el interés legítimo, un solo enunciado y en prelación, pero todos, cada uno de ellos. Hasta ahora, he encontrado un alumno que me conteste ese orden sistemático. ¿Por qué es importante conocer las causas de improcedencia? Porque si encuentro un impedimento que me impida resolver el fondo por actualizar unos supuestos normativos, ya no tendría que hacer más análisis. A contrario de eso, si no es improcedente, entonces el juicio de amparo deviene procedente. En ese propio sentido, como punto número 4, debo analizar, ¿sí?, las causas de sobreseimiento. ¿Cuántas causas de sobreseimiento conoce? Explique cada uno de ellos y trate de buscar un supuesto legal. En el juicio de amparo, el punto número 5, discutiríamos el análisis de la prescripción. 6, el análisis de la inconstitucionalidad de leyes. Y 7, analizaríamos violaciones. ¿Cómo analizaríamos las violaciones? Las de fondo, las procesales y las formales. Aquí está mi esquema metodológico, está mi esquema estructural en el que voy haciendo mis precisiones. No hay impedimento, hay competencia, no hay una causa de improcedencia, no hay una causa de sobreseimiento, no existe la prescripción, no hay la inconstitucionalidad de la ley, pues entro al análisis de mis conceptos de violación. Voy al fondo, luego los procesales y al último los formales. Y empiezo entonces a construir bajo la lógica formal. Si entro al análisis de los cuestionamientos, es porque no hay impedimento y soy legalmente competente. Por lo tanto, preciso el acto reclamado. Los temas de disenso expuestos por el quejoso, que considera, bajo la estructura de la lógica racional, por qué este acto de autoridad, esta acción, esta omisión o esta ley violenta en su agravio derechos humanos. Hago justipreciación probatoria para analizar el juicio de razonabilidad en consideraciones y fundamentos legales para conceder, para negar o sobreseer, para conceder con efectos vinculatorios o con libertad de jurisdicción, y concluyo con mis puntos resolutivos. Se puede advertir estos extremos hasta este momento. Es poder precisar el expediente en donde nosotros estamos solicitando el cambio de medida cautelar. Porque el quejoso, ¿sí?, está siendo afectado
por la infección o en el peligro inminente de esa afectación. Tendríamos nosotros que advertir cuáles son los bienes jurídicos que tendríamos que tutelar. Me permito regresar otra vez al escritorio. Espero que hasta este momento vayamos entendiendo las consideraciones. El supuesto fáctico, el problema, podríamos variarlo o podríamos cambiarlo, pero trataríamos de ver unas consideraciones. ¿Cómo nosotros podríamos analizar este marco? Recuerden que además de hacer la sentencia, vamos a hacer una tesis. No vamos a buscar una tesis. Tampoco vamos a buscar un formato, un machote. Tampoco voy a ir con mi amigo juez, mi amigo secretario, mi amigo ministerio público, mi amigo defensor privado, público, préstame unas resoluciones y ahí le cambiamos un poco. No, vamos a construir. Aprender a pensar en el derecho. Qué tema tan interesante el juicio de amparo. Tengo otras preguntas. ¿Qué es el juicio de amparo? ¿Cuáles las consideraciones de su propia existencia, su naturaleza jurídica? ¿Para qué sirve el juicio de amparo? Tengo preguntas todavía mucho más de fondo. ¿Qué es el derecho y para qué sirve el derecho? Quisiéramos nosotros hacer esas preguntas, no para que las contesten en este momento, o si alguien quiere contestarlas con mucho gusto, sino para que la reflexionen. Entonces, la idea del profesor, pues es tratar de preparar a sus alumnos, como el entrenador del equipo de fútbol, soccer, para que estos sean campeones. No significa que el profesor, entrenador, sea un campeón de fútbol. Hay entrenadores de fama mundial que sus equipos han sido los mejores del planeta Tierra y que no saben patear un balón. Mucho menos es la verdad. El profesor es un conductor, un inductor, es un puente entre los alumnos y el conocimiento. En sentido metafórico, el conocimiento está en el pizarrón. Voy a tratar de poder advertir ante ustedes un cuadro estructural que a mí se me hace importantísimo, importantísimo para poder considerar y estimar que una persona es verdaderamente maestro en derecho penal, que es maestro en todos los esquemas del derecho penal, que es un verdadero baluarte del conocimiento del derecho, porque tiene un dominio sobre todos los principios, doctrinas y teorías en el que se sustenta el sistema jurídico penal y al mismo tiempo tiene la experiencia para poder hacer abstracciones y concreciones en las tomas de decisión. No basta ser profesor, ni magistrado de circuito, ni juez de distrito, ni defensor, ni ministerio público. Se requiere, según mi punto de vista, algunas consideraciones. Doctor. Sí, señor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Soy Salvador Hernández. Hablando de la estructura de la sentencia de amparo, me llama la atención acerca del impedimento. Yo creo, salvo su mejor opinión y con todo el debido respeto, el impedimento no se refleja en la sentencia. Se estructura primero punto competencia, precisión de actos, certeza negativa, etcétera. Pero el impedimento, creo yo,
salvo su mejor opinión, no se refleja en la sentencia. Si yo estoy impedido como juzgador, se refleja en un acuerdo diverso, pero no en la sentencia, tratando de juez de distrito. Si es en tribunal colegiado, el ponente o cualquier otro magistrado se declara impedido, pero no se refleja en sentencia. Quisiera su opinión. No, tiene usted razón, pero por eso, primero, usted advierte que doy los requisitos formales para dictar una sentencia. ¿Cómo se arma la sentencia? Y por el otro lado, hice la precisión, cuál es la estructura metodológica para poder dictar esa sentencia, qué es lo que se tiene que tener en consideración. Entonces, el ejercicio que usted quiere, subjetivo del análisis propiamente estructurado. Entonces, el juez, el magistrado, analiza el expediente, ¿sí? Imagínense usted materialmente en la praxis, ¿no? Es usted magistrado y le presentan a ustedes su secretario el proyecto, es usted juez, le presenta el secretario del proyecto, o si integra un colegiado, le reparten el proyecto de otro magistrado. Entonces, para que vea usted, usted no podría haber hecho un análisis ex ante del impedimento. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera ha visto usted las constancias y le están presentando un proyecto. Pero en el subjetivo, en la estructura metodológica, en la lógica formal, usted, cuando empieza a ver el proyecto, lo empieza a analizar, pues empieza a hacer esta reflexión. A ver, tengo un marco referencial abstracto. ¿Estoy impedido para resolver en este juicio? ¿Existe competencia del tribunal, del juzgado que integro? ¿Advierto una causa de improcedencia? ¿Habrá un sobreseimiento? ¿Habrá prescripción del acto reclamado? ¿Habrá una inconstitucionalidad de ley? ¿Y cómo abordaría los conceptos de disenso formales, procesales y esto? Esto es un esquema como una abstracción, verbigracia. El músico que ejecuta conoce el pentagrama. Y entonces al instrumentar ya una pieza musical, va a conjuntar musicalmente las notas que le permiten la interpretación de la música específica. Vea usted en cocina. Hay reglas genéricas para poder hacer los guisos específicos y por eso particulariza los elementos de un guiso específico, pero son consideraciones. Por lo tanto, usted, si advierte en el proyecto que está usted impedido, pues usted va a decir que usted está impedido para analizar y resolver en ese juicio de amparo, ¿sí? Y esa es la concreción estructural y fundamental en la que se tiene que establecer. Yo lo que quiero es llevar de la mano a una persona para que elabore una sentencia y decirle que cuando haga el proceso que la ley te marca, acto reclamado, conceptos de violación, justificación probatoria, consideraciones, fundamentos, motivaciones, tus efectos y tus puntos conclusivos, previamente hayas hecho una consideración sobre un esquema estructural. En la dialéctica sería un método inductivo, de lo general para poder particularizar. Esa es la idea fundamental. Le diré a usted que en la praxis hay colegiados que no admiten precesión, y a mí me gustaban muchos colegiados que no admitíamos ni precisábamos ninguna precesión, porque así debe de ser. Entonces a mí me recibía el proyecto, ¿sí? Y advertía la posibilidad de estar impedido. Y no obstante que quería hacer un pronunciamiento antes, pues por alguna razón presentaba mi escrito y decir yo estoy impedido, califiquen el impedimento. Pero podría ser un tema extraordinario por alguna circunstancia y en la propia sesión usted señala
ante la discusión quiero plantear un impedimento porque me encuentro en el supuesto que siendo juez de distrito o magistrado unitario, yo dicté la resolución que constituye el acto reclamado. Y por lo tanto, estoy impedido porque voy a preservar un derecho humano, que es el de la imparcialidad. Y entonces, el derecho humano del justiciable es que quien dicte una resolución imparcial es precisamente el justiciable. Ese es su derecho humano, que sea un juez imparcial. Por eso tendríamos nosotros que advertir ese aspecto para poder entrar. Desde luego que en la sentencia yo no podría decir si estoy impedido. No, claro, si está usted impedido, no analiza ni dicta la resolución, ni mucho menos. Ese es un esquema en el que usted ya ha salido de este asunto si se ha considerado que efectivamente está impedido para poderlo resolver. Gracias, doctor. Yo quiero referir cuando se pregunta cuál es la estructura, cuál es la metodología, cuáles son los puntos en los que tiene que tener en consideración para hacer un argumento y dictar la resolución. Ya la ley le dice cuál es el contenido de la sentencia. La lógica formal, el principio de la lógica formal, quiere decir que cuando usted dicta la sentencia, ¿sí? 1, no está impedido, y 2, tiene competencia legal. Por eso a mí me cuestionaría que se analizara en 20 hojas por qué no estoy impedido y en otras 20 por qué sí tengo competencia legal. Eso es contrario a la lógica formal. Desde luego que para que yo dicte la sentencia tengo que analizarlo. ¿Y por qué concluyo esta exposición? Porque si está usted impedido y no lo advierte y resuelve, es una falta grave y además es un delito. Por eso habría que señalar que hay que tener mucho cuidado. Por eso, ¿cómo le dan cuenta? ¿Cómo se da usted mismo cuenta? Por eso, un buen secretario, un buen juez, un buen magistrado, tiene una perfecta relatoría. Verbo y gracia. ¿Quiénes son los autorizados del quejoso, del tercero interesado? ¿Quién en precisión son las autoridades responsables? Incluso el nombre. En algunos lugares existe un juez que es hermano de un magistrado. En algunos supuestos hay familiares, hay personas con las que tiene usted una intimidad, una afinidad, una amistad que le impediría. Por eso es cómo va dándose cuenta para el efecto. En la experiencia y en la práctica, muchas de las veces va a encontrar en el análisis directo del expediente, por eso el juez, el magistrado, tiene que hacer un análisis de puntos interesantes, depende de la experiencia del secretario, depende de la cuenta, depende del proyecto, para repasar y advertir algunos puntos estructurales. Usted va advirtiendo que verdaderamente no tiene ningún impedimento, que hay competencia, que no advierte una improcedencia, un sobreseimiento, que no hay una prescripción, que no hay una inconstitucionalidad normativa, para ir decantando y decir, bueno, ya está preparando, como el médico entra al quirófano, está el instrumental, está el apoyo de asistencia, está el anestesiólogo, tenemos la posibilidad de cambiar rápidamente al paciente. Ese es el preoperatorio, el predictado de una determinación. Le escucho. Sí, doctor, muchas gracias. Digo, la verdad es que es un tema bien bonito porque ves desde los primeros considerandos de una sentencia. Nada más que quisiera hacer un comentario, abundar un poquito, si me lo permite, en ese sentido. En tratándose de impedimentos, por ejemplo, cuando un magistrado se declara impedido, entra el secretario en su función, el secretario que ellos mencionan. Sin embargo, no se señala en la sentencia, simplemente el magistrado, salvo su mejor opinión, se dice, estoy impedido para conocer de este asunto porque tengo una amistad, ¿verdad?, íntima con el que es lo normal de la práctica, y mencionan y señalan a un secretario. Sin embargo, ese impedimento no se menciona en la sentencia, sino
en el acta correspondiente. En un juzgado de distrito, si el juez se declara impedido, entonces, salvo su mejor opinión, creo que debe conocer el juzgado que le sigue, por ejemplo, del 7º al 8º, pero no ahí sí no el secretario sustituye al juez, sino en todo caso va a ser otro juez. Un tema bien bonito de la competencia que usted acaba de sacar. La verdad es que yo estoy de acuerdo, primero considerando somos competentes. En España, y alguna vez hice un comentario, ustedes no fundan su competencia. Dijeron, ¿fundar nuestra competencia? Yo fundo mi incompetencia. La verdad es que ese considerando de la competencia es explicativo, ¿verdad? Porque le debemos explicar a la sociedad de México que somos competentes. Pero en España dice, yo fundo si soy incompetente. La verdad es que en México, salvo su mejor opinión, nuestras sentencias son explicativas. Realmente es un considerando que ya debe empezar a desaparecer. Cualquier consideración. Pero yo por eso estructuro que la dialéctica del derecho se sustenta en la lógica, porque el derecho es pura lógica. Y por eso hay que conocer la lógica simple, la lógica elemental, la lógica formal, que es la que decantan los jueces, la lógica científica, la lógica matemática, la lógica racional. Yo no conozco a nadie que diga que aguacero está cayendo y tenga que explicar por qué no está soleado el día. La lógica me dice que aguacero, que entendemos todo, que está cayendo mucha agua. Si yo digo que este tribunal es legalmente competente y empiezo a analizar todo, ¿qué es lo que estoy diciendo en lógica formal? No tengo por qué explicar por qué soy competente, porque la lógica implica formalmente que no tengo razón de incompetencia legal. No tengo que decir que no tengo ningún impedimento si formalmente en el discurso estoy analizando el asunto. ¿Qué lleva implícito? Que no hay causa de impedimento. ¿Sí? Ese es el extremo. Por ejemplo, en la sentencia penal dice el 406 y el juez explicará por qué no existe una causa de exclusión del delito. Basta decir que la consideración de la constatación de toda la positividad del delito excluye porque tenga que argumentar que no hay una causa de exclusión. Esa es lógica formal. Por eso el juez español le va a decir que él va a dictar una resolución sin tener por qué decir por qué no hay impedimento y por qué es competente, porque esto subyace ya. Él tendría que explicar el aspecto donde la actualizaría. Por eso yo le digo a usted, ¿sí? Esta es la estructura con la que se debe de analizar, sin necesidad de exponer. Ahora, yo integré 4 colegiados, 12 años, y en 12 años, en los 4 colegiados que integré, nosotros siempre explicábamos por qué se calificó de legal el impedimento del magistrado, por qué se nombró un secretario, porque ese secretario en funciones de magistrado va a firmar la sentencia para darle formalidad. Y entonces por eso habrá que en la sentencia decir cuándo se planteó el impedimento, cómo se calificó el impedimento, por qué se nombró al secretario y por qué él tomó la resolución respectiva, en síntesis de no más de 5 renglones, para justificar por qué él es el que decide y firma él en grosso. Por lo menos en los 4 colegiados que estuve, siempre se hacía ese señalamiento. Si en alguno no se hace, bueno, yo lo desconozco y le puedo informar que en los 4 colegiados, todavía en diciembre hicimos planteamiento de que entraba un secretario y en la sentencia se explicaba por qué el secretario tenía actuaciones para resolver en el asunto. ¿No? Muchas gracias, doctor. Gracias. En ese aspecto, pero por eso le digo, la dialéctica del derecho es un discurso lógico. Si no se entiende en la construcción de la idea,
el juez que resolvió el asunto del caso de una persona que fue procesada en la Corte de Nueva York hace algunos pocos meses, que son 10, 12, 13 cargos, explica su sentencia en 5 hojas. En México hubiéramos ocupado 5,000. ¿Sí? Por eso es el ejercicio. Por eso yo quiero que potencialicen esa racionalidad en el dictado de una resolución. Cómo tener esa capacidad intelectiva. Y por eso, si yo advierto que el 95% de los 203 alumnos son litigantes, pues la idea es que se plantee al juez en concepto de violación, en concepto del agravio, la sentencia. ¿Sí? Y no suple la deficiencia, y no revuelvo los conceptos, y no hago esquemas, y hago transcripciones de todo. Constreñido. ¿Sí? Las resoluciones, aparte, si usted conoce en España, los jueces, los magistrados dictan resoluciones en 2, 3, 4 hojas, cuando mucho, porque no tienen secretarios, ellos directamente las dictan. Entonces, ese es uno de los esquemas fundamentales que en el sistema acusatorio los jueces decantan per se, bajo el principio de inmediación, su determinación, su resolución. ¿Sí? Esa es la idea fundamental, la justificación, la construcción. ¿En qué consiste el problema? ¿En qué consiste el disenso? ¿En qué te apoyas? ¿Cómo analizo el problema, el fundamento legal, justiprecio de la prueba y te digo si tienes o no razón? Si hay lugar a concederte un amparo liso y llano para efectos, si debo de negar o debo de sobreseer en el juicio de amparo. Pero es evidente que si hay una causa notoria y manifiesta de improcedencia, no admito la demanda, o si la actualizo durante el procedimiento o la constato, pues es de lo primero que me ocupo. No puedo resolver el fondo. Por eso, desde luego que no voy a señalar en mi sentencia que no hay ningún impedimento y porque soy legalmente competente, porque la lógica formal me señala que no estoy impedido y que el tribunal, el juzgado al que pertenece, tiene una competencia. El impedimento es subjetivo del titular y la competencia es del órgano jurisdiccional. Ese es lo que trato de establecer estructuralmente. Ahora, para que yo pueda resolver un cuestionamiento de esta naturaleza en una óptica distinta y diferente, ¿no? Podríamos nosotros advertir en un supuesto, pues que tengo un familiar, tengo un cliente, tengo un conocido que está sujeto a prisión preventiva justificada oficiosa en un centro de reclusión y que está infectado por el coronavirus, que se encuentra muy grave o que es una población de alto riesgo. Y entonces yo quiero plantear la posibilidad de que se cambie la medida cautelar para que el juez de control pueda cambiarlo o no cambiarlo, él pueda aceptar, no pueda aceptar, cuál sería la dialéctica. El juez no concede y entonces, ¿cómo construiría mi demanda de amparo? Pero ¿cómo construiríamos una sentencia? A tal respecto, en la construcción de la toma de decisión, los jueces en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, han decantado perfectamente muy bien la construcción de silogismos. Y para mí, en mi experiencia, en cualquier contexto, porque lo que estoy realizando es un ejercicio académico, netamente académico. Yo quisiera encontrar, primero, cuál sería la fuente y la estructura para resolver un planteamiento de esta naturaleza. Y entonces yo les formularía a todos ustedes una pregunta, y todas las preguntas que las hago no es para que me las contesten, sino para que las anoten y se las contesten a ustedes.
¿Cuáles son los principios constitucionales que rigen el sistema jurídico mexicano? ¿Cuáles? ¿Cuál es la base del sistema jurídico en México? ¿Cuáles son los principios que rigen el sistema jurídico? El sistema jurídico mexicano. ¿Dónde los encontramos? ¿Cuál es la construcción que debíamos de tener? Entonces, es una pregunta que se hace en muchos salones de clases. A ver, queridos y apreciados alumnos, señalen ustedes los principios, los fundamentos y las bases, los contenidos del sistema jurídico mexicano. Antes de abordar este tema, para mí, un penalista, que se diga o que se precise de ser penalista, debe tener un bagaje cognitivo. No tengo en este momento, en un ratito lo traeré para que lo vean ustedes, que la formación de los abogados del mundo anglosajón tratan de preparar al alumno a través de que el alumno aprenda a pensar en el derecho. Esa es la base y el fundamento de las universidades más importantes, las universidades que producen presidentes de la República, secretarios de Estado. Hay una universidad muy pequeñita en Alemania, Heidelberg, que tiene cerca de 30 premios Nobel en varias áreas de la ciencia. Entonces, ellos se preocupan de que el alumno aprenda a pensar a través del método del caso. Por eso a mí cuando me explica la dirección académica del INDEPAC que los alumnos reclaman una enseñanza práctica, bueno, pues entonces el alumno tendría que desarrollar ya el método del caso. No la teoría del caso o la teoría de las estrategias, sino el método, el camino de la praxis para resolver casos reales y actualizados. Esa sería la importancia y la estructura de la formación. Por eso pongo a su consideración, pongo a su potestad crítica y racional, cuando siendo miembro del comité académico de la Escuela Judicial, me dijeron, Miguel Ángel, ¿cómo construirías un temario para poder elegir a jueces del sistema acusatorio? Mea culpa, concursaron, no sé, 4,000 o más personas y el examen de reactivos múltiples únicamente fue aprobado por 5 alumnos, a los que se les incorporaron 11 más, a los que se les dio un pequeño curso de mes y medio, 2 meses, y en el primer concurso nada más se nombró a 5 jueces de distrito. Voy a establecer cuál fue la base que sustenté y que sigo preparando cursos, clases y modelos sobre esa base fundamental en donde participo. Acompáñenme al pizarrón, por favor. Ahora, en el apoyo de una institución educativa distinta al INDEPAC, que también se suma a la propuesta y a ofertas educativas, traté de dar en esta época algunas exposiciones. Se han dado 10 clases y me han informado la producción que tenemos 325,000 reproducciones de las 10 clases. 325,000. Y habrá 4 exposiciones más. Esperamos que eso no es competencia, ni mucho menos, sino tratar de estructurar un pensamiento. ¿Cuál sería la forma de pensar en el derecho penal? ¿Cuál es la base cognitiva de alguien que se diga que conoce la materia penal? En primer lugar, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los principios generales de derecho penal? Esa es una pregunta que le formulo a todos ustedes. ¿Me pueden decir cuáles son los principios? Los principios pueden ser formales o no formales. Pueden contenerse en normas jurídicas o puede ser que no se contengan en normas jurídicas.
2. ¿Cuáles son los derechos humanos en materia penal? ¿Cuáles son los derechos penales en materia penal en sede constitucional? ¿Y cuáles son los de sede convencional? Para no ir muy lejos, los de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Cuáles? ¿En qué preceptos legales se contienen? Vamos a nosotros a resolver un acto de autoridad que les ha llegado a cambiar una medida cautelar. Nosotros vamos a ir al juicio de amparo indirecto. Por eso tengo que conocer los principios generales de derecho penal. Tengo que conocer los derechos humanos en materia penal. ¿Cuáles son los derechos humanos en sede constitucional y en sede de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Y por qué no de la Corte Europea de los Derechos Humanos, de la Corte Africana, de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no realizar resoluciones de la Corte Norteamericana, de la Corte Alemana, de la Corte Inglesa, de la Española, de la Francesa? ¿Qué han dicho organismos internacionales en este sentido? Un bagaje extraordinario. Alguien una vez me dijo, oye, ¿y para qué me sirve conocer los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Le dije, porque esos son obligatorios, mi amigo, en la aplicación del sede del derecho doméstico. 3. Aquí nosotros estamos advirtiendo. 3. Derecho sustantivo. Derecho sustantivo penal. Un código penal tiene 3 elementos: delito, delincuente, penas y medidas de seguridad, y delitos en particular. Bajo un método dogmático científico, ¿qué es delito? ¿Qué es dogmática jurídico-penal? ¿Qué son los elementos esenciales? Tipicidad, antijudicidad y culpabilidad. ¿Cuáles son las formas diversas de aparición del delito? ¿Qué es concurso aparente de normas incompatibles entre sí? ¿Qué es tentativa? ¿Qué es autoría y participación? ¿Y qué es concurso ideal? ¿Y qué es concurso real? ¿Cuáles son, en orden a su consumación, los delitos continuados? Para poder tener un esquema estructural. El concepto de delito lo vas a obtener mediante un método dogmático a contrario sensu del artículo 15 del Código Penal Federal. Porque los jueces en el proceso, que tienen por objeto establecer la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, entonces tienen que tener un concepto de delito, porque en la abstracción habría que determinar si el hecho es o no delito, si el acusado es o no penalmente responsable, si existe esa probabilidad en un estadio previo, y al mismo tiempo los delitos en particular. ¿Cuáles son los más relevantes y los más importantes hoy en día? ¿Qué es delincuencia organizada? Blanqueo de capitales, secuestro, trata de personas, robo, homicidio, violación, para hacer desarrollos científicos. 4. Derecho adjetivo. Derecho procesal, sistema acusatorio. La etapa de investigación, la intermedia y la de juicio. La etapa de investigación inicial y la etapa de la complementaria. La audiencia inicial, la intermedia y la etapa de juicio. Diversas formas, ¿sí?, para resolver el conflicto, porque en materia penal debes de ponderar la solución alternativa del conflicto en sede constitucional. ¿Qué es la suspensión condicional? ¿Qué es el juicio abreviado? ¿Cuál es la estructura o la metodología de 5 teorías? Interpretar, argumentar, hechos, caso o estrategia y prueba, para poder decantar fundamentalmente. 5. Juicio de amparo. Ser un experto en el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo concepto? ¿Cuáles son los principios, las partes, la procedencia, la improcedencia, el sobreseimiento, la tramitación, la sentencia, los recursos?
¿En qué consiste la acción de constitucionalidad, la controversia constitucional y el amparo contra leyes? Poder decantar estructuralmente este marco. Veamos la sustantividad. Por eso, entonces, se prepara el examen para que un aspirante al juez del sistema acusatorio tenga un pleno dominio estructural sobre la base de la interpretación y la argumentación de todo el contenido normativo y tenga potestad de precedentes, de jurisprudencia y de doctrina y pueda tener constatada una praxis de operatividad en el sistema en el que va a actuar. Esa es una idea fundamental, es una idea importante. Por eso podríamos nosotros advertir estructuralmente la base de un conocimiento para plantear, ¿sí?, la propuesta de solución, ¿sí?, racional, científica de casos concretos. No tramitología, no formatos, no machotes, no suplencias. Advertir un contenido esquemático. Por eso era la exigencia que planteé a través del conocimiento distribuido en 100 reactivos de estos elementos. Vuelvo a reiterar, tal vez fue mucho la exigencia, de 4,000 sustentantes únicamente pasaron con una calificación mayor a 8.5, 5 alumnos únicamente de 4,000 en todo el país. Porque esa es la base fundamental. Entonces nosotros vamos a hacer un planteamiento para hacer una solución práctica. Mao Zedong define las 5 tesis filosóficas que el maestro, vamos a llamar el maestro en Derecho, en el derecho del amparo, que están ustedes estudiando, tiene que conocer el dogma, la teoría, los principios, las doctrinas, objetos del conocimiento y debe tener una operatividad praxis eficiente y efectiva. ¿Sí? Por eso, la praxis descansa en el dogma. El método dogmático es el método científico que te permite desentrañar contenidos normativos para aplicar eficiente y eficazmente en problemas jurídicos y sociales. Esa es dogmática, como método científico. Voy a regresar al escritorio. Ya tenemos una base, una estructura hasta este momento. Vamos a ser maestros en el amparo, entonces dominamos todos estos aspectos. En el inmenso bosque del conocimiento, únicamente vamos a analizar el juicio de amparo y medidas cautelares en el sistema acusatorio adversarial. Es una inmensidad de bosque, millones de árboles, nada más vamos a ir a un árbol, nada más en específico. Preparé algunas fichas técnicas para la exposición, hice un contenido de todas las normas, las he separado, estudiado, para tratar de tener las máximas de las responsabilidades y poder responder de la forma más honesta a un grupo reclamante de un conocimiento. Para tratar de inducir, para tratar de encaminar, para tratar de llevarlos a ese objeto del conocimiento. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los principios constitucionales que rigen el sistema jurídico mexicano? Si estuviera frente a un grupo, ya estaría interrogando a varios de los compañeros. Quiero escucharlo, el profesor quiere escuchar. El profesor alemán quiere que toda la clase participe en la formación de abogados en Alemania. El alumno puede presentar el mejor examen, el mejor trabajo, pero si no participa, no va a aprobar la materia.
Por lo tanto, cuando un profesor hace un cuestionamiento sobre un objeto de conocimiento, lo que está tratando de obtener del alumno, queridos maestros, ustedes serán maestros, es preguntarle al alumno cuánto ha leído sobre el objeto de conocimiento, cuántos libros, cuánta jurisprudencia, cuánta doctrina, cuál es su acervo estructural. Cuánto ha estudiado, no hay tiempo, ya lo han visto en otras materias, cómo el derecho procesal del amparo emana de la teoría general del proceso. No es algo que yo me quiera detener en este momento, pero quien no sabe teoría general del proceso difícilmente decanta en precisiones estructurales como el proceso del amparo, el proceso penal, el proceso mercantil, el administrativo, el constitucional, el fiscal, el laboral, el familiar, etcétera, etcétera. Son reglas genéricas. Para mí, la base del sistema jurídico mexicano en el orden constitucional se va a establecer en dos preceptos constitucionales. Los artículos 1 y 17 de la Constitución, que van a establecer los principios, los fundamentos, las bases, las latices del orden jurídico en nuestro país. Y que cualquier jurista debe de manejarlos, conocerlos, precisarlos y poder hacer todos los señalamientos sin distinción alguna. En ese sentido, nuestro artículo 1 constitucional va a establecer una serie de principios muy importantes y muy fundamentales. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No escuché. Entonces, si no escucho muy bien, quiero pensar, como no los visualizo a todos, entonces quiero entender que hasta este momento no hay ninguna pregunta. Pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran, pueden solicitar una precisión, una corrección, una enmienda, o también pueden hacer un aparato crítico. Mi formación es netamente académica. Mi determinación de 38 años de profesor me permite ahondo y pugno por el disenso. Para mí eso es determinante en la formación y en apuestas educativas. El artículo 1 tiene principios, bases, fundamentos, como lo he señalado. ¿Cuáles? Igualdad, jerarquía normativa, restricciones constitucionales, interpretación conforme, pro persona. Tutela efectiva del Estado, y dentro de la tutela efectiva del Estado, en lo particular, tutela judicial efectiva, control difuso de la constitucionalidad e inaplicabilidad de leyes secundarias. Si no se conoce estos principios, ¿sí?, se desconocerán entonces las bases del sistema jurídico. La ley señala, todas las personas gozarán de los derechos humanos y sus garantías. Habría que preservar que por el hecho de ser persona, bajo un principio de dignidad, todos en un principio de igualdad vamos a tener, ¿sí?, esa garantía, igualdad. Las únicas circunstancias de desigualdad para poder determinar una justicia entre desiguales, justicia distributiva, es cuando una persona se encuentra en una circunstancia de vulnerabilidad, de discriminación o de violencia. Por eso hay justicia de género, justicia para migrantes, justicia para personas de la tercera edad, justicia para niños, justicia para indígenas, porque ellos están en un contexto de desigualdad. Todos son iguales. Pongo un ejemplo muy simple, muy sencillo. Cuando se promulgó la reforma constitucional al artículo 20 y algunos otros preceptos para establecer el sistema acusatorio, se precisó que el sistema acusatorio va a regir a las personas que cometan delitos en la vigencia de este principio.
que los anteriores seguiría rigiéndose por la ley que regía en el momento de la comisión del hecho delictuoso. Muchas personas solicitaron el cambio de medida cautelar, porque conforme al nuevo contexto, los motivos o las causas del delito de la prisión preventiva justificada oficiosa habían desaparecido. Ya no habría esa razón. Y entonces le pidieron a los jueces que cambiaran la medida cautelar por alguna otra. El 98% de los jueces de este país dijeron, oye, que no entendiste, que el sistema acusatorio nada más rige para los que cometen el hecho delictuoso durante la vigencia. Los anteriores están allá y para ese entonces es un delito grave y tienes que estar tú en prisión. Y después vino el Código Nacional de Procedimientos Penales que en su transitorio decía, puedes cambiar la medida cautelar. ¿Y qué dijeron los jueces en este país? Esa es una intromisión a la soberanía nacional. ¿Cómo un transitorio va a quebrantar una disposición constitucional, va a invadir la esfera jurídica de la jurisdicción estatal? Tuvieron que pasar 5 o 6 años para que la Suprema Corte de Justicia les dijera que no entienden el principio de igualdad. No puede haber mexicanos de primera y de segunda, porque habrá que privilegiarse la libertad y por lo tanto es dable tramitar en vía incidental, cumpliendo las formalidades normativas, el cambio de la medida cautelar para sustituir la prisión preventiva. ¡Qué tema tan interesante! Pasar 5, 6, 7 años para que la justicia mexicana, en la sede constitucional, tuviera que hacer una interpretación del principio de igualdad. Vean ustedes la enorme importancia de decantar qué es el principio de igualdad. Además, este principio de igualdad es con base y con reconocimiento a la Constitución y a los tratados, bajo el principio de tutela de los derechos humanos y sus garantías. Esos son los que considera la Constitución, derecho sustantivo y derecho adjetivo, ¿sí? Y en los tratados. ¿En qué consiste la jerarquía normativa? Bloque constitucional le llaman algunos. Algunos le llaman principio de convencionalidad. ¿Cómo se llega al mismo rasero? 3. Restricciones constitucionales, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establece. Es la propia Constitución la que va a establecer la restricción. Por ejemplo, ha dicho la Suprema Corte que en el supuesto de prisión preventiva oficiosa, el arraigo de la delincuencia organizada, que implica un derecho de excepción, rige la Constitución sobre los tratados. Habrá que preguntarle a la Corte Interamericana, bajo el principio de convencionalidad, qué opina a este respecto y si es factible que la Corte haga esa relación de jerarquías. Habría que establecer. Pero aquí tendríamos que advertir una máxima. Los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos pueden restringirse cuando se establece la restricción en el orden constitucional. La libertad se restringe con una orden de aprehensión, con la detención en arraigo, con la vinculación a proceso, con una sentencia condenatoria. Existen restricciones constitucionales. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de los que México se aparte. Interpretación conforme. En el orden jerárquico, habría que analizar si nuestra Constitución tiene la protección, tiene la tutela. Si no, vamos al tratado. Si ambos tienen establecida una tutela, entonces el otro principio será pro persona, favoreciendo en todo a las personas la protección más amplia, mucho más amplia. En este contexto, el párrafo tercero me tiene una inmensa significancia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este principio es básico e importante en el sistema jurídico mexicano. Tutela efectiva del Estado. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, van a tutelar, a proteger, a salvaguardar, a reparar, a restituir en los derechos humanos violentados. Esto es, el marco del ius puniendi del Estado en materia penal tiene un límite: el respeto irrestricto de los derechos humanos en sede sustantiva y en sede adjetiva. Las garantías será la sede adjetiva por excelencia el juicio de amparo, por lo que podríamos decir que el juicio de amparo es la facultad, potestad, derecho que tiene una persona humana de poder excitar a un órgano de control constitucional cuando considera que un acto, una omisión o una ley emitida por una autoridad sustentada como responsable, para que previo el proceso del amparo respectivo se dicte una sentencia en la que se haga respetar o se restituya en el derecho humano violentado. ¿Quién dijo este concepto, esta definición? La acabamos de estructurar en este momento bajo una base constitucional en la potestad de la construcción lógica jurídica que deberíamos nosotros ir precisando en el desentrañamiento del sentido de las normas jurídicas. Pero esta tutela judicial efectiva para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías va a permitir dos teorías. El control difuso de la Constitución. No necesito ser un órgano de control directo, una potestad del amparo, un colegiado, una corte, un unitario, un juzgado de distrito para poder hacer control difuso. Por eso los jueces de control en el mundo se llaman jueces de garantías que preservan el orden constitucional en el respeto irrestricto de los derechos humanos, del imputado, de la víctima, del ofendido y de los que concurren a un proceso. Eso es determinante. ¿Quién es el que sustenta la titularidad y la salvaguarda de los derechos humanos? Todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Por eso, en muchas partes del planeta no hay juicio de amparo y la procedencia de la habeas corpus está constreñida y limitada. ¿Por qué? Porque son los jueces del proceso, los jueces de la primera o segunda instancia que preservan el orden constitucional. Esa es la cultura de la legalidad de los tribunales en el mundo. Por ello, ese control difuso no directo les permite en los casos concretos y específicos aplicar normas para sustanciar, para actualizar los derechos humanos. Señores, 95% de los litigantes, aprendamos a hacer conceptos de violación para excitar jurídicamente a los órganos jurisdiccionales que ejerzan su potestad de hacer controles difusos e aplicar normas jurídicas para sustentar un Estado democrático de derecho en esta nación. No la inconstitucionalidad de la norma, sino la inaplicabilidad de la propia norma. No un contexto populista o garantista, sino el sustento racional de el fundamento de una Constitución. Estos principios que les he referido hasta este momento podrían abarcar metros y metros cuadrados, metros y metros cúbicos de la bibliografía que se ha decantado en este extremo. Quiero ser un buen amparista, debo de conocer los principios de igualdad, de convencionalidad, de restricciones constitucionales, interpretación conforme pro persona, tutela efectiva del Estado, tutela judicial efectiva, control difuso de la Constitución e inaplicabilidad de normas jurídicas que son las bases.
son los sustentos que se construyen en el artículo 1 constitucional. Al mismo tiempo, eso lo voy a copular, a concatenar, a unir, a enlazar con el artículo 17 constitucional, que en mi opinión nos va a dar el orden jerárquico, ¿sí?, del sistema jurídico en nuestro país, con los siguientes principios. Se pondera una justicia constitucional. ¿Por qué es justicia constitucional? Porque hay una prohibición. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. La venganza privada queda expulsada bajo un régimen constitucional que, conforme a la teoría del Estado en el que pugnó Juan Jacobo Rousseau, hemos concedido parte de nosotros para una convivencia social. Por eso el orden del derecho penal es de carácter público. Por eso la importancia de un Estado democrático de derecho. ¿Cómo ejercer su potestad para combatir, para establecer el jus puniendi, su potestad de castigar por un lado y por el otro el respeto irrestricto de preservar y tutelar los derechos humanos? Qué pregunta tan interesante, señores maestros, en el derecho del amparo. Acceso a la justicia. Uno de los principios más importantes que existen. Si yo tuviera que dejarles trabajos de investigación para decantar a maestros en el juicio de amparo, algunos de ustedes ya le hubieran dado el principio de igualdad, otros de jerarquía, restricción constitucional, interpretación conforme pro persona, tutela efectivo, control difuso, inaplicabilidad de leyes. ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál es su aplicación o inaplicación? ¿Cuál es su existencia? ¿Tiene actualidad o no tiene actualidad? ¿Qué problemas tiene de sustantividad? ¿Qué proponen de solución? ¿Cuál es el derecho comparado? ¿Cuál es la efectividad en otras partes del mundo? ¿Qué es justicia constitucional? ¿Qué es acceso a la justicia como uno de los máximos derechos de toda persona? ¿Quién tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial? Gratuidad de la justicia. La justicia es gratuita. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. La tutela judicial efectiva en nuestra nación tiene el principio de gratuidad. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué implica esto? Justicia efectiva, recurso efectivo, acceso a la justicia efectivo. No tan solo tengo derecho a que me resuelvas de manera pronta, completa e imparcial mi problema jurídico, que lo hagas de manera gratuita, sino que privilegies la solución del fondo, que no me concedas para amparos, para reponer, amparos para efectos, amparos que no tengan ninguna consecuencia, porque tengo el derecho constitucional de la resolución de fondo. Por eso, señores maestros en derecho, en su proyecto de sentencia, resuelvan el fondo para cumplir con un mandato constitucional. ¿Cómo podrían plantear en el esquema de presentar conceptos de violación, conceptos de agravio, que primero vayan a la solución de fondo para apoyar, sustentar y articular el mandato constitucional? Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación y asegurarán la reparación del daño y establecerán aquellos supuestos que se requiera supervisión judicial. ¿Qué principios se establece? Que la materia penal se ajusta y privilegia la solución alternativa.
si me lo pudieran decir coloquialmente, la reconciliación nacional a través de acuerdos reparatorios. No podríamos formalizar ni judicializar todos los problemas. Ese es un principio, esta es una filosofía constitucional. La materia penal privilegia los acuerdos reparatorios, las soluciones alternas. Por eso en el mundo anglosajón, los procesos del sistema acusatorio se llega entre el 3 y el 5% en la etapa de juicio. El 95% se concluye en acuerdos reparatorios, en formas alternas de solución, suspensión condicional y juicios abreviados. No para evitar el conflicto, sino en la estrategia para privilegiar una forma alterna, no para someternos a la pretensión de una parte contraria. Ese es el tema estructural. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Esa es la justificación de la decisión judicial. Me mandan sus sentencias, nos volvemos a enlazar o nos vemos personalmente, y con un jurado para que tengan ustedes el grado de maestro, no para que aprueben esta materia, los examinamos sobre su proyecto de sentencia y analizamos sus cuestiones formales, sus cuestiones de fondo, sus posibilidades resolutivas. Analizamos congruencia interna y externa, su motivación, su exhaustividad, su parte considerativa, resolutiva, sus precedentes. Queremos ver la dialéctica expositiva en una toma de decisión y decirle, es usted un maestro en amparo, porque puede plantear científicamente en una sentencia la toma de decisión de su caso concreto. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de resoluciones. El acceso a la justicia implica una justicia constitucional, que ésta sea gratuita, que la justicia sea efectiva, que se privilegie la solución alterna, que se justifique la decisión judicial, que sea un juez independiente y hacer cumplir las determinaciones. El derecho humano a un juez independiente lo gozan, lo tutelan las personas que accesan a la justicia. Por ello, el impedimento legal es el supuesto normativo en el que el juez pierde la imparcialidad en demérito del derecho humano de un juez independiente. Por eso es el reclamo y el extremo de ese acceso a la justicia fundamentalmente. Esa es la base estructural. En la construcción metodológica de mi premisa mayor, esos son los postulados que yo empezaría a manejar en el dictado de mi tesis. Del análisis sistemático, analítico, progresivo e histórico, en primer lugar, de los artículos, me faltan más, 1 y 17 constitucionales, que preservan estos derechos humanos que les he mencionado, concomitantemente, ¿sí?, con lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que precisan, ¿sí?, las siguientes garantías, a fin de poder establecer esos extremos. Si nosotros no tienen ningún inconveniente, y es algo que no pregunté, si tendrían ustedes o no algún receso, fue algo que se me pasó, fue algo que no tuve en cuenta, pero que si ustedes no tienen inconveniente, estamos sobre 2 horas, y entonces yo les pediré a los organizadores que me permitan no menos de 15 minutos para regresar, y en su caso que ustedes den algún otro margen, algún otro tiempo mayor, me lo hagan saber. Pero por lo pronto quiero un receso de 15 minutos para seguir construyendo
lo que será la determinación de la praxis del juicio de amparo y medidas cautelares para poder hacer la construcción sistemática. Reflexionen lo hablado hasta en este momento y yo voy a reiniciar preguntando cualquier cuestionamiento que ustedes tengan. Exactamente a las 7:15 estaré de nueva cuenta. Si estoy haciendo algo incorrecto, indebido, yo les suplicaría que los organizadores se comuniquen conmigo para poder entender y cumplir y acatar cualquier discusión.